¿Cómo están, niños y niñas de sexto de primaria? Bienvenidos a la clase de comunicación del Colegio San Juan Bosco. En esta oportunidad vamos a hacer un tema de gramática que ustedes ya conocen. Un tema que han hecho desde tercero de primaria, ¿cierto? Vamos a aprender del sujeto. En primer lugar, vamos a recordar qué es el sujeto. Yo voy a ir señalando aquí con el puntero para que ustedes sigan la lectura. El sujeto es la palabra o conjunto de palabras que puede nombrar a personas, animales u objetos que realizan la acción. ¿Está bien, chicos? Eso es el sujeto. Es la palabra o conjunto de palabras. Ese conjunto de palabras puede ser personas, puede ser animales o pueden ser objetos. El sujeto es de quién se habla en la oración o de qué se habla en la oración. ¿Está bien? Podemos identificar el sujeto en una oración haciendo la siguiente pregunta. ¿De quién estamos hablando? ¿Quién está realizando la acción? O en plural, ¿no? ¿Quiénes están realizando la acción? ¿De quiénes estoy hablando? Esas son las preguntas que yo puedo hacer para encontrar el sujeto en una oración. ¿Está bien, chicos? Vamos a hacer la prueba entonces revisando las clases de sujeto. Si yo ya sé que el sujeto es de quien se habla en la oración, es un conjunto de palabras, también debo saber que existen clases de sujeto. ¿Y cuáles son las clases de sujeto que hay? El primero se llama expreso, sujeto expreso. El sujeto va a ser expreso cuando aparece o cuando está presente en la oración. Miren aquí. Carlos estudia economía. Para poder encontrar el sujeto tengo que hacer la pregunta, ¿de quién habla en esta oración? ¿De quién habla en esta oración? De Carlos, ¿no? ¿Quién estudia economía? ¿Quién está realizando esa acción de estudiar economía? Carlos. Por lo tanto, eso es el sujeto. Ahora, ¿por qué lo digo expreso? Porque está presente en la oración. Aquí dice Carlos, ¿ves? La segunda clase de sujeto se llama tácito, sujeto tácito. Y el sujeto tácito es aquel que no está presente en la oración, no está escrito en la oración, lo sobreentiendo, está en mi mente, lo sobreentiendo. Vamos a ver el ejemplo. Come con sus abuelos. Come con sus abuelos. ¿Pero quién come con sus abuelos? Ah, en mi mente puedo decir él, o puedo decir ella, o puedo decir Rosa, o puedo decir Gadiel. Ah, ¿ves? Eso lo sobreentiendo, no está escrito. Por eso se llama tácito, porque no está presente en la oración. La siguiente clase de sujeto se llama simple. Aparte del expreso y el tácito hay simple. El sujeto simple es cuando hay un solo núcleo. Pero no explicó qué es el núcleo. Ah, el núcleo es la palabra más importante en el sujeto. Es de quién se está hablando. Entonces, cuando hay un solo núcleo, una palabra importante, voy a decir que es simple. Vamos a leer el ejemplo. Alicia cumple años hoy. ¿De quién estoy hablando en la oración? De Alicia. Miss Katy, entonces Alicia es el núcleo, a la vez es el núcleo, porque es una sola palabra, es importante. Entonces este sujeto es simple, porque hay un solo núcleo. Pero aparte de simple, puedo decir también que es expreso. A ver, le pregunto a Brianita, ¿por qué digo que es expreso este sujeto aparte de simple? Briana, ¿por qué? ¿Por qué sería expreso? Porque está presente en la oración. Les acabo de decir que el sujeto es expreso cuando está presente. Y aparte de ser expreso, es simple. ¿Por qué? Porque hay un solo núcleo. Vamos a la siguiente clase de sujeto. Es el sujeto compuesto.
¿Y cuándo el sujeto va a ser compuesto? Cuando hay más de un núcleo. Quiere decir que hay más de una palabra importante. Voy a leer el ejemplo. Juan y Luis viajaron. Juan y Luis viajaron. ¿De quiénes estoy hablando aquí? Estoy hablando de Juan, estoy hablando de Luis. Por lo tanto, este sujeto tiene dos núcleos. El primero es Juan y el siguiente es Luis. Por lo tanto, digo que es compuesto. Pero aparte de ser compuesto, es expreso. ¿Quién es? ¿Por qué es expreso el sujeto? ¿Es porque presenta un solo núcleo? No, es expreso porque está presente en la oración. No está sobreentendido. Aquí está escrito, está presente, por eso es expreso. Entonces, quiere decir que este sujeto, Juan y Luis, es compuesto porque hay dos núcleos y es expreso porque está presente. Aquí en el otro, Alicia, este sujeto es simple porque hay un solo núcleo y es expreso porque también está presente en la oración. No nos olvidemos entonces que hay 4 clases de sujeto. Expreso porque está presente. Tácito no está presente. Simple, hay un solo núcleo. Y compuesto, hay 2 núcleos. ¿Está bien, niñitos? Ahora, hay algo que quiero aclarar aquí. El núcleo del sujeto puede ser un sustantivo, puede ser un pronombre o puede ser una palabra sustantivada. ¿Está bien? Esas 4 categorías pueden ser el núcleo. Un sustantivo, un pronombre o una palabra sustantivada. ¿Está bien? Ahora, vamos a la estructura del sujeto. ¿Saben cuál es el sinónimo de la palabra estructura? Estructura es sinónimo de partes del sujeto. ¿Qué partes tiene el sujeto? Tiene núcleo y tiene modificadores. Repito, el sujeto tiene núcleo y tiene modificadores. Así como nosotros tenemos cabecita y tenemos extremidades, el sujeto tiene núcleo y tiene modificadores. Entonces, ¿qué es el núcleo? El núcleo es la palabra más importante. ¿Y qué son los modificadores? Son los que acompañan al núcleo. Vemos el ejemplo. Mi hermano aprobó el examen. ¿De quién estoy hablando en esta oración? De mi hermano. ¿Cuál es el núcleo aquí? ¿Cuál es el sustantivo o la palabra más importante? Hermano. Entonces, esto es el núcleo. Y mi sería un modificador directo. ¿Por qué? Porque está acompañando al núcleo. Ahora, el núcleo, vamos a ver aquí, voy a explicar, ¿no? Estamos diciendo que es la palabra más importante. Y el núcleo del sujeto, a ver, a César Escalante le pregunto, el núcleo del sujeto puede ser un, ¿qué cosa puede ser? Un ¿Sustantivo? Un sustantivo, o puede ser un Pronombre. o puede ser un infinitivo, o una palabra sustantivada se dice. Ejemplo, la casa es hermosa. ¿De quién estamos hablando en esta oración? De la casa. Pero aquí, ¿cuál es el núcleo? ¿Es la o es casa? ¿Cuál es el sustantivo? Casa. ¿Ves? Eso es el núcleo. En la siguiente oración. Ellos jugaron fútbol. ¿De quién estoy hablando aquí? Estoy hablando de ellos. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el núcleo? Esta misma palabra, ellos. ¿Y cuál es la categoría de esta palabra? Es un pronombre. Siguiente oración. Dar es muestra de solidaridad. ¿De qué estoy hablando aquí? ¿De qué? Estoy hablando de dar. Ah, muy bien. Si esto es el sujeto, ¿cuál es el núcleo? También esto es el núcleo, porque esto es un infinitivo. Ahora, los infinitivos, cuando funcionan como núcleo, se dice que es una palabra sustantivada.
Y vamos a recordar cuáles son los infinitivos. Los infinitivos son todos los verboides que terminan en ar, en er o en ir. En ar como dar, trabajar, bailar, lavar, estudiar. En er, leer, exponer, ¿cierto? Con ir, escribir, vivir, reír, ¿cierto, chicos? Esos son. Repito, los infinitivos son los que terminan en ar, er e ir y pueden funcionar como núcleo del sujeto. Ahora, vamos a hablar del modificador directo. Les dije que el modificador directo es el que acompaña al núcleo del sujeto. Es su acompañante. Ahora, los modificadores directos pueden ser los determinantes o los adjetivos. ¿Está bien? Esas son los dos tipos de palabras que pueden funcionar como modificadores directos. Hay algo más. Los modificadores directos pueden ir delante del núcleo del sujeto o también podrían ir después. Pero el modificador directo es parte del sujeto. Vamos a hacer paso a paso. Leemos esta oración. Mi mejor amigo se fue de viaje. Pregunto a Luciano. Luciano, ¿de quién estamos hablando en esta oración? Amigo. De mi mejor amigo, ¿cierto? ¿De quién estamos hablando en esta oración? De mi mejor amigo. Ahora, si esto es el sujeto, voy a ver cuál es el núcleo. Hemos dicho que el núcleo es un sustantivo, es un pronombre o es un verboide. ¿Cuál es el núcleo? La palabra amigo, porque eso es lo más importante, eso es el sustantivo. De él estoy hablando, de mi amigo. Ahora, si eso es el núcleo, me fijo aquí. Mi es un determinante posesivo. Los determinantes funcionan como modificador directo. Y mejor, la palabra mejor es un adjetivo calificativo. Los adjetivos también funcionan como modificador directo. Esto es el análisis de este sujeto. Ahora, el segundo modificador se llama indirecto y se representa así, ¿ve? MI, modificador indirecto. ¿Y qué es el modificador indirecto? También es el que acompaña al núcleo del sujeto. Pero aquí hay algo especial. El modificador indirecto es un grupo de palabras que inicia con una preposición. Y hace unas clases anteriores nosotros aprendimos qué es una preposición, ¿cierto? Las preposiciones son palabras que sirven de enlace. Aquí está. ¿Y se acuerdan las preposiciones? A, ante, cabe, bajo, con, de, desde, durante, entre, ¿cierto? Por, para, so. Esos son las preposiciones. Repito, el modificador directo es aquel que acompaña al núcleo del sujeto. ¿Y qué es el modificador directo? Es un grupo de palabras que va precedido o inicia con una preposición. Vamos a leer el ejemplo. El carro de mi tío se quedó sin gasolina. ¿De quién estoy hablando en esta oración, Laira Nicole? ¿De quién estoy hablando en esta oración? El carro de mi tío. Muy bien, estoy hablando del carro de mi tío. Ahora, ¿cuál es el núcleo de este sujeto? Es la palabra carro, porque eso es el sustantivo. Ahora, él es un determinante artículo y los determinantes funcionan como modificador directo. Ahora, después del núcleo dice de mi tío. Este grupo de palabras está iniciado por la preposición de. Por lo tanto, a ese grupo yo le voy a llamar modificador indirecto. Y el tercer modificador del sujeto se llama aposición. Las aposiciones, ¿ya? También es un modificador que acompaña al núcleo del sujeto. Pero, ¿qué más, Miss Katy? ¿Cómo puedo identificar, en este caso, a una posición?
La posición viene a ser la explicación del núcleo del sujeto. Es la explicación. Y hay algo más. Las aposiciones siempre van entre comas. ¡Oh! Aquí me olvidé de poner una coma, chicos. Pero yo les estoy diciendo, las aposiciones siempre van en medio de comas. Y es la explicación del núcleo del sujeto. Vamos a leer esta oración y voy a preguntar. Miguel Grau, el caballero de los mares, es un orgullo del Perú. Pregunto a Anders Aldair, ¿de quién estoy hablando en esta oración? De Miguel Grau y el caballero de los mares. Muy bien, excelente, Aldair. Ahora, ¿cuál es el núcleo? ¿Cuál es la parte más importante, la palabra más importante? Es Miguel Grau. Eso es el sustantivo, de él estoy hablando. Ahora, aquí hay una explicación que va entre comas. El caballero de los mares. ¿Quién es Miguel Grau? El caballero de los mares. A esa explicación que va entre comas, yo lo llamo aposición en el sujeto. Muy bien, queridos niños. Entonces, nosotros acabamos de aprender que hay 3 modificadores. El primero es modificador directo, que acompaña al núcleo y puede ser un determinante o un adjetivo calificativo. El segundo modificador es indirecto, se llama. También acompaña al núcleo del sujeto, pero es un grupo de palabras que inicia con una preposición. Y en tercer lugar hablo de la aposición. La posición también acompaña al núcleo del sujeto y va entre comas y es la explicación del núcleo del sujeto. Con esto, queridos niños, quiero agradecerles por haber prestado atención a la explicación de este tema y nos vamos a ver en el siguiente tema, chicos de YouTube. Hasta la siguiente oportunidad. Ahora vamos a desarrollar el libro de actividades de Corefo en la página 161.